de 1994. Estamos entrevistando al señor Salomón Urbach. Exacto. Decía que bueno, que era la lucha contra la burguesía, pero siempre sufría más el burgués judío que el burgués no judío. Así que llegó un momento en que se mandó de acá unos pasajes, en que entonces llamaban pasajes de llamada. Si vos tenías parientes en el exterior te llamaban y te daban permiso para salir por un tiempo. A mi padre le dieron permiso para salir por un año y después del año no volvieron más. En su pueblo, ¿qué población había? Bueno, la ciudad de Moscú era la capital de toda la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, si bien eran muchas repúblicas, pero era la capital, y Moscú es la capital actual de Rusia, la ciudad principal de todo ese sector. Yo no tengo idea qué población podía tener Moscú en ese entonces, la verdad que no, ni idea. Me refiero a si los judíos estaban todos juntos en algún sector o estaban mezclados con la población no judía. No tengo conocimiento real de eso. Sé que había sinagogas, sé que estaban desparramados por muchos lugares de la Unión Soviética, ciudades importantes. Por ejemplo, mi mamá era una ciudad que se llamaba Smolensk. Tenía una ciudad importante, creo que ahora es Ucrania, se ha dividido. Y había un judaísmo muy importante y especialmente desparramado por todos los pueblitos chicos alrededor de las grandes ciudades, donde trabajaban en condiciones paupérrimas, un poco como labriegos, un poco como pequeñísimos comerciantes, o pequeños artesanos. ¿Algún otro factor más, o sea, además del antisemitismo que usted nombró y de que usted tenía parientes acá, generaron o motivaron la inmigración hacia acá? Sí, yo pienso que el principal motivo era el anhelo de libertad, de no sentirse oprimidos o diferenciados. Y con las circunstancias favorables de que tenían a la madre de mi mamá estaba acá, era un camino bastante fácil para poder emigrar, que no era fácil emigrar. Inclusive pudieron hacerlo porque mi mamá, por ejemplo, estaba afiliada al Komsomol. El Komsomol en aquel entonces era una célula de la Juventud Comunista en la Unión Soviética, y pertenecer al Komsomol te daba un cierto estatus, era como que eras adicta al régimen. Bueno, todos los estudiantes pertenecían al Komsomol, si no, no podían estudiar, menos un estudiante judío. Entonces, con ese aval de que pertenecía al Komsomol y de que tenía una madre que quería verla, pudieron dejarla salir, si no, no dejaban salir. Antes de pasar a cómo fue todo el tema de salir y eso, ¿qué importancia se le daba a la religión en su familia? Bueno, el padre de mi papá, por ejemplo, era un judío religioso, activo, concurría a la sinagoga periódicamente, no sé si diariamente, pero era muy activo, muy creyente. La madre de mi mamá, acá en la Argentina, también era una religiosa bastante creyente. Mis padres allá, no, en absoluto, no tenían ninguna. Primeramente no era bien visto, solamente los viejos o los jóvenes podían practicar su religión, pero en forma secreta, a escondidas. Como te digo, si mi mamá era integrante de un Komsomol, o sea, una célula comunista, es cierto que tenía que mostrar de que era atea absolutamente y enemiga de todas las religiones. Así que, pero que había una activa vida judía y religiosa, lo había, porque había una población muy importante de gente de mediana edad para arriba que eran creyentes, eran muy creyentes. Y había una vida activa. Cuéntenos un poco cómo fue todo el tramiterío de salir de Rusia, llegar a Argentina. Bueno, de eso sé poco. Lo que sé es que mi abuela mandó lo que se llama un pasaje de llamada. Eso habrá ingresado por las vías que corresponden al Ministerio del Interior, lo que fuere. Mis padres gestionaron
la salida, inclusive todo estaba pagado desde acá, el argentino, o sea que ellos no tenían que hacer nada más que los trámites internos. Bueno, consiguieron los pasaportes, han hecho las declaraciones de que iban a volver al país después de un año, que iban a volver, y más de eso no tengo idea cómo fue la... ¿Viajaron todos juntos? Sí, sí, sí. Sí, viajamos en tren desde Moscú hasta Hamburgo, puerto alemán, muy tradicional en aquel entonces, y ahí tomamos un barco, que no sé de qué bandera era, pero se llamaba General Artigas. Artigas es héroe uruguayo. Pero no sé si era bandera alemana, tenía, sin embargo, me dijeron de que el barco decía General Artigas Hamburgo, así que a lo mejor era bandera alemana. Bueno, se viajaba, en ese entonces viajamos creo 36 días. Yo lo único que me acuerdo del viaje es agua, agua y agua, nada más que agua. El resto no sé más. ¿En qué condiciones viajaban en el barco? No tengo idea, no, normal, habrá sido, llamémosle así, clase turista en aquel entonces, o sea, ni muy baja como los inmigrantes que solemos ver, que viajan a cubiertas y hacinados, qué sé yo. Habrán viajado bien porque tenían sus pasajes todos en regla, pero no tengo ninguna referencia de que se haya sufrido en ese viaje. Se sufría porque no terminaba nunca, 36 días de estar ahí en el agua. Y bueno, cuando llegó acá, primero, ¿con qué expectativas esperaba encontrarse? Bueno, yo como chico de 5 años no tenía ninguna expectativa, o si la tenía en ese entonces no recuerdo qué pensaba yo. ¿Su familia? Lo que sé es que, bueno, llegamos acá a Buenos Aires, estuvimos como todos los inmigrantes en aquel entonces en el hotel de inmigrantes, hasta que se llenaron, se hicieron todos los papeles, se pasaron las vacunas que había que darse, que según me dijeron que alguna de las vacunas me hizo daño y tuve fiebre y qué sé yo nada de eso sé. Y de allí, como la madre de mi mamá vivía en Córdoba, Argentina en Córdoba, fuimos hacia Córdoba, fuimos a vivir a Córdoba. Y ellos ya nos proporcionaron en ese momento vivienda hasta que, en fin, pudimos establecernos independientemente. ¿En qué año llegó a Argentina? Llegamos el 30 de junio de 1930. 1930. ¿Y en qué medio empezó a desarrollar sus actividades acá en la Argentina? ¿En qué tipo de instituciones? ¿Qué tareas Bueno, desarrolló ya más de joven, no? Claro, sí. O Yo, su familia en sí. de entrada hice la escuela primaria, llegué a los 5 años y a los 6 ya se entraba a la escuela primaria. Pero, en fin, hubo muchos movimientos. Actividades así, que ustedes digan que se puede hacer actividades, habrá empezado en Córdoba alrededor de los 14, 15 años. Empecé a activar en movimientos juveniles sionistas. Existe todavía hoy lo que se llama la Nueva Sioní en Córdoba, que era en ese entonces la primera institución sionista que dependía como acá de la Queila. Y bueno, después a medida que iba creciendo y que mis ideas iban esclareciendo, entré en otros movimientos, en aquel entonces sionista socialista, que se llamaba Verborojov, que después más adelante se fusionó con el DROR, que era del laborismo actual. Y bueno. ¿Y con el idioma cómo se arreglaba? Usted... No hubo ningún problema, como un chico de 5 años, como quien dice, a los pocos meses ya hablaba bien el castellano. Me costó los primeros meses, que al principio, bueno, dicen que se reían de mí los chicos, mezclaba ruso con castellano, pero paulatinamente me fui olvidando del ruso. ¿Cómo fue su relación con los chicos argentinos, con los jóvenes argentinos? Bueno, en la escuela primaria aparentemente no tuve ningún problema, digamos así, de discriminación o de sentirme molesto. Sé que me decían cariñosamente rusito, que era muy clásico de decirlo. Los chicos me decían rusito, ahí viene el rusito, eso me acuerdo, cuando estaba en 6º grado. Y después en el Colegio Nacional tampoco no tuve mayores problemas por mi carácter de judío, salvo el clásico grupito de
de compañeros con tendencias nacionalistas, que estaban muy en boga en aquellos entonces, y que bueno, que me cargaban por ruso, de vez en cuando me daban alguna patada para ver cómo reaccionaban, pero no sufrí, digamos, una discriminación muy neta. Los chicos argentinos en general son muy cálidos, y máximo en aquellos años eran todos chicos de inmigrantes bastante frescos. Eran muy raros los que decían que ya tengo segunda o tercera generación argentina. Y había muchos judíos, etc. Y la escuela laica era una escuela muy permisiva. No tuve ningún, digamos, colapso traumático en mi escuela secundaria. No tuve ningún problema mayormente. O sea, lo digo esporádico. Ataquecito de grupito según el periodo, si todavía no había terminado la guerra y creían que iba a ganar Hitler, etc. Entonces se sentían más enfervorizados. Después bajaron el copete cuando vieron que empezaban a perder. Y así fue la relación así, cíclica, de sub y baja. ¿Cómo se vivió desde su familia todo el periodo de la guerra? Bueno, se vivió muy angustiados porque habían quedado en Rusia, habían quedado 3 hermanos de mi papá y había quedado una hermana de mi mamá, que sufrieron bastante con la guerra, tuvieron que irse de sus ciudades natales. Un tío, o sea, un hermano de mi papá, tío mío, que era un ingeniero catedrático, tuvo que irse a Siberia a trabajar muy duramente. Lo distinguieron, porque como era un catedrático importante, un gran calculista de hormigón, entonces lo distinguieron para que fuera a hacer una represa en Siberia, trabajando en una temperatura y condiciones infrahumanas. Pero como era judío, ese fue el honor que le hicieron. Si no, hubiera ido directamente, como judío, hubiera ido directamente a algún campo de concentración y hubiera muerto. Tuvo un periodo, usted sabe, un periodo con Stalin, que había un antisemitismo bastante acendrado. Pero pudieron sobrellevarlo por ese motivo, de que eran útiles, eran necesarios. Así que sufríamos día a día con todo lo que pasaba, máxime viendo la indiferencia del mundo que rodeaba a los judíos por todos lados y sin embargo no les daba apoyo. Así fue muy difícil. Y participamos, yo como joven participé en cuantas actividades se hacían en aquel entonces para ayudar a algo, digamos, juntar medicamentos, mandábamos muchos medicamentos, mandábamos ropa, por lo cual caminábamos y juntábamos y pedíamos y hacíamos festivales, se hizo en aquel entonces, ¿no? Para ayudar. Una ayuda ínfima, nunca supimos si llegaba o no llegaba lo que mandábamos, pero mandábamos. ¿En qué se dedicaron sus padres cuando llegaron acá a Argentina? Bueno, mi mamá, que era médica, y estábamos en Córdoba, y empezó a trabajar en el Hospital San Roque en Córdoba, que es como decir acá el Hospital San Martín. En la época que estaba viviendo aquel entonces, ¿no es cierto? Que los hospitales estaban mucho más atendidos que ahora. Pero nosotros llegamos un 30 de junio de 1930, como les dije, y a los pocos meses, creo que en septiembre del 30, fue el golpe de Uriburu, que rompió inmediatamente relaciones con la Unión Soviética y le prohibieron a mi mamá ejercer la profesión. Ella era rusa, no tenía ciudadanía. Entonces, bueno, como integrante de una nación con la cual Argentina había roto relaciones, le prohibieron ejercer la profesión. Y mi papá empezó a trabajar, él allá, cuando se vino de allá, trabajaba en una imprenta, era linotipista. Empezó a trabajar también en una imprenta. Luego, 6 meses después que nosotros llegamos, llegó un hermano de mi papá,
también lo trajeron por el mismo medio, mandándole un pasaje. Entonces cuando vino el hermano de mi papá, nosotros estábamos en Córdoba y el hermano se quedó acá en Buenos Aires y lo invitó a venir a trabajar juntos y pusieron una sastrería. Entonces unos cuantos años trabajó como sastre, es decir, cosía trajes. Nunca supo hacer nada de eso, pero la necesidad obliga y era un buen sastre. Había que arreglar. ¿Y ahí se fueron todos a vivir a Buenos Aires? Ahí vinimos a vivir a Buenos Aires. Sí, vivimos en Buenos Aires desde el 33 hasta el 36. En el 36, 1936, volvimos a Córdoba. Y ya nos quedamos en Córdoba hasta el año 1955. Y del 55 estamos de vuelta acá. Un poco sobre la educación. ¿Qué educación traía de Rusia usted? Bueno, de Rusia no traía ninguna educación, no tuve oportunidad de estudiar nada por la edad que tenía. Y acá empecé con la escuela primaria, como los chicos, desde a los 6 años empezaban con la escuela, en aquel entonces era el primer grado inferior, después seguía el primer grado superior y así. Seguí la escuela primaria normalmente, después hice el bachillerato. Y en cuanto a lo judaico, en aquel entonces teníamos maestros. En Córdoba estábamos cerca de una biblioteca judía, y había un maestro que nos enseñaba a los chicos Yiddish, que es lo que aprendíamos a leer y escribir Yiddish, y bueno, con lo que aprendía en aquel entonces, y leyendo periódica y demás, todavía siempre algo me acuerdo, no mucho, pero algo me acuerdo. Y otra cosa que digamos que el Yiddish no aprendí, y eso habrá sido hasta los 12 años más o menos. Quizá 13 años después ya dejé eso. Y después de un poco más de grande, o sea, después de terminar la secundaria, Ajá. se adaptó a lo que era el trabajo, empezó a trabajar, empezó a desarrollarse en algo, tuvo problemas. Bueno, yo trabajé siempre desde chico, desde los 12 años cuando fuimos a Córdoba, yo trabajé con mi papá y estudiaba al mismo tiempo. Entonces le ayudaba a mi papá y estudiaba. Cuando terminé el bachillerato, en el año 42, entré en la Facultad de Ingeniería en Córdoba, en el 43. Seguí ayudándole a mi papá hasta que me recibí. Recién cuando me recibí, me independicé y empecé a trabajar por mi cuenta. Así que digamos que no tenía contacto con el trabajo externo. Estaba siempre familiar. Si es eso lo que ustedes querían saber, si tengo alguna relación con lo que eran los trabajadores o lo que fueran, externamente no tuve experiencia. ¿Se acuerda algo de cómo era la casa de Rusia? ¿Cuántos eran en la familia? ¿Cuántos vivían en cada habitación? Esas cosas. Bueno, nosotros vivíamos, como yo te dije, lo que sería un barrio, que era una plaza central, como una manzana, digamos, alrededor de la cual convergían todas las edificaciones, como si fuera un edificio continuo de planta baja y un piso. Pero cada, digamos, casita estaba separada por una medianera, una cosa así. La casa donde nosotros vivíamos, que era una casa grande, porque antes de vivir mi papá y mi mamá allí conmigo, antes vivían todos los hermanos, etc. Era una casa grande. Después cuando mi papá se casó, quedaron ellos dos conmigo, los demás hermanos se casaron, cada uno se fue por su lado. Y después de la revolución hubo un cambio radical en el sentido de que tuvieron que ubicar a toda la gente que no tenían techo, que no tenían casa, que eran pobres, que fue lo que motivó toda la reacción y la revolución. Y entonces tuvieron que compartir esa casa con otras familias
no judías. Es decir, yo no puedo precisar ahora, pero suponete que la casa tuviera 6 cuartos. Entonces mis padres se quedaron con 2 y los otros 4 entraron a vivir otras familias que necesitaban vivienda, y así se redistribuyó un poco coercitivamente todo el problema de la vivienda. Es decir, no estaban en condiciones de construir, entonces lo que hicieron es ocupar cada hueco que no era indispensable para cada familia. Así que cuando nos fuimos por un año, que todo el mundo sabía que nos íbamos por un año, quedó ese sector de la casa a cuidado de los otros que quedaron allá, que obviamente después, chao, lo ocuparon y quedó todo, todos los muebles, todo. Lo único que se llevaron fueron la ropa y los recuerdos y nada más. No se podía llevar nada porque no era una emigración, era una visita a la Argentina. Entonces no podía llevar más que lo elemental. ¿Y no le quedó algo muy marcado de allá, alguna anécdota, algún hecho que realmente siempre recuerde? Mira, lo único que yo recuerdo es un incendio que se produjo en la casa donde vivíamos nosotros. Que recuerdo que en medio de la noche me sacaron de la casa, me llevaron al medio de ese patio que yo te digo, y cuando fue apagado el incendio tengo la imagen de mi papá sobre el techo de la casa, sacando lo que había quedado de la quemazón, etc. Otra cosa, así de mi paso por Rusia, no tengo otro recuerdo realmente, no recuerdo nada, salvo lo otro que ya les mencioné, del deslizarme en el trineo, panza abajo. Eran trillos así cortitos, panza abajo en la plaza, que eran todas así en pendiente. Bueno, que ese era el juego habitual, como la patineta hoy en día, los chicos lo que pueden. Bueno, si recuerda algo más que no haya contado, que tenga ganas de mencionar, algún... De aquel periodo, digamos. De lo que su quiera. llegada también, Algo que tenga ganas de contar especialmente, que no haya contado hasta ahora. Mira, yo creo que las dos cosas más importantes que me pasaron en este país en mi época de adolescente, sí, más o menos, sí, en la época de adolescente hasta que me casé, fueron mi inserción, digamos, en la actividad judía, especialmente en el movimiento sionista, y mi participación también como joven en, llamémosle así, las luchas políticas semi-revolucionarias cuando tenía ya 16, 17 años en el bachillerato y los primeros años de la facultad, que fueron años signados por la guerra, por la aparición del peronismo acá en el país y por la inminente creación del Estado de Israel. Eso fue un hito muy importante en la vida de todos los jóvenes, supongo, de aquellas épocas, porque no podíamos estar indiferentes a lo que pasaba a nuestro alrededor. El país en sí era un hervidero constante, era una lucha del movimiento, digamos, juvenil, educativo, estudiantes. En mi caso yo era estudiante en aquel entonces, era una lucha permanente contra el avance del nacionalismo fascista militar argentino, de su cada vez mayor identificación con el nazifascismo europeo, hasta que se vio el colapso del hitlerismo y entonces ahí dio una vuelta de campana y se transformaron en mansos corderos. Ustedes saben que la Argentina fue el último país que rompió relaciones con el eje Berlín-Roma-Tokio. Y bueno, como les digo, yo supongo que como la mayoría de los jóvenes participábamos activamente en todo lo que era Argentina, su inserción en un mundo democrático, y como judío en la creación de un Estado que se venía atisbando que se iba a hacer, pero hasta que por desgracia no se descubrió lo que había pasado con el genocidio, el mundo no reaccionó. Recién allí reaccionó y
permitió la creación del Estado de Israel. Bueno, entonces si no tiene ganas de decir algo más o sí, cortamos acá. Nada más por concluir. Bueno, perfecto. Parece que dentro del contexto de lo que yo pueda ayudarles en ese tema, mucho más especial no hay. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No hay de qué, ha sido un placer haber estado con ustedes y los amigos operadores. Espero que hayan sacado unas lindas imágenes.